Pensar rápido, pensar lento. Esencia. Inspirado en Daniel Kahneman. Comprensión accesible de los dos sistemas mentales. En nuestra mente conviven dos sistemas que gobiernan cómo pensamos y tomamos decisiones. Daniel Kahneman los llama Sistema 1 y Sistema 2. El primero es rápido, automático y emocional. El segundo, lento, deliberado y lógico. Esta dualidad es la esencia de nuestro pensamiento y entenderla puede transformar nuestra forma de vivir y decidir. El Sistema 1 opera casi sin esfuerzo. Nos permite reaccionar de inmediato, captar rostros, leer emociones, tomar decisiones rápidas en situaciones cotidianas. Es el piloto automático que nos ayuda a navegar el mundo sin agotarnos mentalmente. Sin embargo, su rapidez también lo vuelve propenso a errores y prejuicios. Por otro lado, el Sistema 2 es como el conductor consciente. Se activa cuando enfrentamos problemas complejos que requieren concentración, análisis y control. Nos permite planear, resolver acertijos, cuestionar intuiciones. Pero su funcionamiento demanda esfuerzo y energía, por eso tendemos a usarlo menos. Daniel Kahneman nos revela que muchas veces confiamos demasiado en el Sistema 1, cediendo a sesgos cognitivos que distorsionan nuestra percepción y juicio. Por ejemplo, el efecto ancla, que nos hace fijarnos en la primera información que recibimos, o el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar solo pruebas que apoyen nuestras creencias. Esta interacción entre rapidez y reflexión genera decisiones que no siempre son óptimas, pero son el resultado de un equilibrio necesario para nuestra vida diaria. El desafío es aprender a reconocer cuándo debemos activar el Sistema 2 para cuestionar y corregir las respuestas automáticas del Sistema 1. Esto requiere práctica y conciencia plena, pues el esfuerzo mental es real, pero el beneficio para nuestra toma de decisiones es invaluable. Daniel Kahneman también nos muestra cómo entender estos procesos puede mejorar nuestras relaciones, al ser conscientes de cómo juzgamos a otros y a nosotros mismos. Este conocimiento es vital en contextos donde las decisiones impactan profundamente, como en negocios, salud y política, pero también en lo cotidiano, desde elegir qué comer hasta cómo reaccionar ante un conflicto. Finalmente, esta obra nos invita a cultivar una mente que sabe cuándo acelerar y cuándo frenar, combinando intuición con reflexión para alcanzar mejores resultados y una vida más equilibrada. Nuestro cerebro, como un complejo motor, siempre busca economizar energía. Por eso, el Sistema 1 es el que domina la mayor parte del tiempo, rápido, automático, sin esfuerzo consciente. Pero esta rapidez viene con un precio, propensión a errores sistemáticos que llamamos sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más comunes es el anclaje. Este fenómeno ocurre cuando nos aferramos a una primera información, un punto de referencia que influye decisivamente en nuestras decisiones posteriores, incluso si ese ancla no es relevante o está distorsionada. Por ejemplo, si a negociar un precio nos presentan primero un valor alto, nuestra percepción del valor real queda sesgada hacia arriba. Otro sesgo importante es el de disponibilidad, donde juzgamos la probabilidad de un evento basado en lo fácilmente que recordamos ejemplos similares. Esto puede llevarnos a temer lo improbable, como temer viajar en avión después de escuchar sobre un accidente aéreo, aunque estadísticamente sea más seguro que conducir. Kahneman nos explica que estos sesgos son resultado directo del funcionamiento del Sistema 1, que prefiere atajos mentales rápidos para ahorrar energía, pero que a veces nos alejan de la verdad objetiva. El Sistema 2, aunque más lento y exigente, es el encargado de corregir estos errores cuando se activa. Pero como requiere esfuerzo, tendemos a dejar que el Sistema 1 maneje la mayoría de las situaciones, confiando demasiado en nuestra intuición. Esta combinación de rapidez con error es parte fundamental de nuestra naturaleza cognitiva y entenderla es esencial para mejorar la calidad de nuestras decisiones, evitando trampas mentales comunes. Al aprender a identificar cuando estamos bajo la influencia de un sesgo, podemos detenernos y hacer un esfuerzo consciente para evaluar la situación con mayor claridad y lógica. En definitiva, la interacción entre ambos sistemas es un delicado equilibrio que define nuestra manera de pensar, decidir y actuar en el mundo. La forma en que percibimos la realidad y tomamos decisiones no solo depende de nuestros procesos mentales internos, sino también de cómo nuestro cerebro maneja la información en momentos clave. Kahneman explica que nuestra mente está diseñada para simplificar la complejidad del mundo utilizando heurísticas.
Atajos mentales que facilitan la toma de decisiones rápidas. Estas heurísticas son útiles en la mayoría de los casos, permitiéndonos responder con rapidez ante situaciones complejas. Pero también pueden llevarnos a cometer errores sistemáticos o juicios sesgados que afectan nuestras conclusiones. Un ejemplo fundamental es la heurística de representatividad, donde tendemos a juzgar la probabilidad de un evento basándonos en qué tan parecido es a un prototipo o estereotipo, sin considerar datos estadísticos relevantes. Por ejemplo, si conocemos a alguien que parece reservado y amante de los libros, podemos suponer que es un profesor universitario en lugar de un vendedor, aunque estadísticamente hay muchos más vendedores que profesores. Este tipo de razonamiento puede llevar a estereotipos, prejuicios y decisiones equivocadas porque ignora la base estadística real de las situaciones. Kahneman subraya que estas heurísticas son parte natural del sistema 1, aunque nos ayudan a navegar el mundo, también nos exponen a errores en contextos donde se requiere análisis profundo. Aquí es donde el sistema 2 debe intervenir, cuestionando las conclusiones rápidas y revisando la información con un enfoque más crítico y lógico. Sin embargo, el sistema 2 a menudo está sobrecargado o cansado, y no siempre se activa cuando debería, permitiendo que errores cognitivos persistan. Este capítulo nos invita a tomar conciencia de estos patrones y a practicar una reflexión más cuidadosa en decisiones importantes, reconociendo cuando nuestras intuiciones pueden estar equivocadas. Así, comprender el funcionamiento de las heurísticas y su influencia nos acerca a un pensamiento más equilibrado y efectivo. En el vasto campo de la toma de decisiones, uno de los aspectos más reveladores que Daniel Kahneman nos presenta es cómo el contexto y la presentación de la información pueden cambiar radicalmente en nuestras elecciones. Esta idea se conoce como el efecto de encuadre. El efecto de encuadre se refiere a cómo la forma en que se presenta un problema o una decisión puede influir en nuestra reacción, incluso cuando la información esencial es la misma. Por ejemplo, si un tratamiento médico se describe con un 90% de tasa de éxito, la mayoría lo considerará favorable. Sin embargo, si se presenta como un 10% de tasa de fracaso, la percepción cambia drásticamente, aun siendo la misma realidad. Este fenómeno revela que nuestro pensamiento rápido, el sistema 1, es altamente sensible a las palabras, imágenes y emociones que rodean una decisión. La forma en que se enmarca una situación puede activar respuestas emocionales que sesgan nuestro juicio racional. Kahneman destaca que este efecto es una poderosa herramienta, tanto para los que toman decisiones como para quienes buscan influir en otros, ya sea en publicidad, política o relaciones personales. Comprender el efecto de encuadre nos permite ser más conscientes y críticos, cuestionando cómo se nos presentan las opciones y evitando reacciones automáticas que podrían no ser las mejores. Este capítulo también explora cómo, al dominar la conciencia sobre el encuadre, podemos elegir enmarcar nuestras propias ideas y mensajes para persuadir y liderar con mayor eficacia. Así, la percepción se convierte en una batalla silenciosa donde el poder de las palabras y las emociones puede cambiar destinos. La memoria juega un papel fundamental en cómo percibimos el mundo y tomamos decisiones. Sin embargo, no recordamos los hechos tal cual sucedieron, sino que nuestra mente reconstruye experiencias pasadas, muchas veces influenciada por nuestras emociones y expectativas. Kahneman explica que el sistema 1, con su rapidez, influye en la formación de recuerdos, privilegiando ciertos detalles y omitiendo otros, especialmente aquellos que no encajan con nuestra visión previa o con la narrativa que queremos mantener. Este proceso puede dar lugar a recuerdos distorsionados o parciales, que afectan cómo interpretamos eventos y decisiones futuras. Un fenómeno importante aquí es la diferencia entre la experiencia vivida y el recuerdo que conservamos de esa experiencia. Muchas veces, lo que recordamos es una versión simplificada y emocionalmente teñida del momento real. Por ejemplo, una vacación puede ser recordada más por un episodio particular, como una discusión o un día soleado, y no por la totalidad del viaje. Este fenómeno tiene implicaciones profundas para la toma de decisiones, porque nuestras elecciones futuras se basan en estas memorias reconstruidas, no en una evaluación objetiva del pasado. Kahneman señala que ser conscientes de esta distorsión nos ayuda a manejar mejor nuestras expectativas y a tomar decisiones más informadas, basadas en análisis más que en recuerdos idealizados o dolorosos. Al comprender cómo funciona nuestra memoria,
Podemos aprender a cuestionar nuestras emociones vinculadas a recuerdos y evitar que éstas guíen decisiones importantes de manera irracional. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros recuerdos y cómo influyen en nuestra percepción del presente y en las decisiones que moldean nuestro futuro. Un concepto central que Kahneman desarrolla con gran profundidad es la noción de la ilusión de comprensión, esa tendencia que tenemos a creer que entendemos más de lo que realmente sabemos. Nuestra mente, ávida de certezas, construye narrativas coherentes para dar sentido al caos y a lo incierto. Este fenómeno está estrechamente ligado a la forma en que el sistema aún busca patrones y conexiones, incluso cuando no existen, generando explicaciones simplistas para eventos complejos. La ilusión de comprensión nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad para predecir el futuro y a subestimar la influencia del azar y la incertidumbre. En la vida cotidiana, esto puede manifestarse en decisiones arriesgadas, juicios apresurados o en la creencia de que hemos descubierto la verdad cuando en realidad solo tenemos una visión parcial y sesgada. Kahneman nos alerta sobre el peligro de confiar demasiado en estas historias que nos contamos, y propone cultivar la humildad intelectual, reconociendo los límites de nuestro conocimiento y la inevitabilidad de la incertidumbre. Al hacerlo, abrimos la puerta a un pensamiento más crítico y flexible, que considera múltiples perspectivas y escenarios posibles. Este capítulo también aborda cómo la ilusión de comprensión afecta campos tan diversos como la medicina, la economía y la política, donde las consecuencias de las decisiones erradas pueden ser significativas. Finalmente, Kahneman nos invita a aceptar la incertidumbre como parte inherente de la condición humana y a diseñar sistemas y estrategias que nos ayuden a manejarla con prudencia. La evaluación de riesgos y la manera en que percibimos el peligro son temas cruciales en la toma de decisiones. Kahneman nos muestra que nuestra mente no evalúa los riesgos de forma objetiva, sino que está profundamente influenciada por emociones, contextos y experiencias previas. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre pueden amplificar nuestra percepción del riesgo, llevando decisiones excesivamente cautelosas, en algunos casos, a evitar tomar decisiones importantes. Además, el fenómeno conocido como aversión a la pérdida explica que la mayoría de las personas siente el dolor de una pérdida mucho más intensamente que la satisfacción de una ganancia equivalente. Esta tendencia hace que evitemos riesgos, incluso cuando la recompensa potencial supera con creces el posible daño. Este comportamiento tiene implicaciones en áreas como la inversión financiera, la salud y las relaciones personales, donde el miedo a perder puede paralizarnos o hacer que tomemos decisiones irracionales. Kahneman sugiere que para mejorar nuestras decisiones debemos aprender a reconocer estos sesgos emocionales y evaluar riesgos con un enfoque más equilibrado, combinando la intuición del sistema 1 con el análisis crítico del sistema 2. Esto implica aceptar cierta incertidumbre y estar dispuestos a tomar riesgos calculados, entendiendo que evitar completamente el peligro no es siempre la mejor estrategia. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras emociones moldean la percepción del riesgo y cómo podemos entrenar la mente para tomar decisiones más conscientes y valientes. La toma de decisiones no ocurre en un vacío. Estamos constantemente influenciados por nuestro entorno social y las opiniones de quienes nos rodean. Kahneman nos revela cómo el pensamiento grupal y la conformidad pueden afectar la objetividad de nuestras elecciones. El deseo de pertenecer y ser aceptado puede hacer que cedamos ante la presión social, adoptando ideas o comportamientos que no reflejan nuestro juicio independiente. Esta dinámica puede llevar a errores colectivos, donde un grupo entero se sumerge en decisiones equivocadas, conocidas como pensamiento de grupo. Además, la influencia social puede reforzar ciertos sesgos, como la confirmación de creencias previas, haciendo que busquemos y valoremos información que apoya la opinión dominante, mientras ignoramos datos contrarios. El sistema 1, rápido y socialmente sensible, facilita esta tendencia, mientras que el sistema 2, más analítico, a veces es insuficiente para contrarrestarla debido a la presión y el cansancio mental. Kahneman nos invita a ser conscientes de estas influencias y a fomentar ambientes donde el pensamiento crítico y la diversidad de opiniones sean valorados, para evitar decisiones precipitadas o erradas por conformidad. Este capítulo subraya la importancia de la independencia mental y la valentía para cuestionar, incluso en situaciones donde la mayoría parece estar de acuerdo. En la vida diaria,
Desarrollar esta conciencia nos ayuda a tomar decisiones más auténticas y alineadas con nuestros valores, libres de la presión del entorno. Las emociones juegan un papel crucial en cómo percibimos la realidad y tomamos decisiones. Kahneman explica que el sistema 1 está profundamente conectado con nuestras emociones, lo que puede ser tanto una ventaja como una trampa. Cuando enfrentamos situaciones urgentes o peligrosas, la rapidez del sistema 1, impulsada por emociones, nos permite reaccionar de forma casi instantánea, salvando vidas y evitando daños. Sin embargo, esta misma rapidez puede llevarnos a juicios erróneos cuando las emociones distorsionan nuestra percepción. Por ejemplo, el miedo puede hacer que sobreestimemos la probabilidad de eventos negativos, mientras que la euforia puede llevarnos a subestimar riesgos o a tomar decisiones impulsivas. Además, las emociones pueden sesgar nuestra memoria y atención, enfocándonos en detalles que confirman lo que sentimos y descartando información que contradice nuestras creencias. El sistema 2, más racional, puede ayudarnos a regular estas emociones, evaluando las situaciones con calma y lógica, pero esto requiere esfuerzo y práctica. Kahneman nos recuerda que no podemos eliminar las emociones de nuestras decisiones, pero sí podemos aprender a reconocerlas y manejarlas para evitar que nos conduzcan por caminos equivocados. Este capítulo nos invita a desarrollar una mayor inteligencia emocional, que equilibre la rapidez intuitiva con la reflexión consciente, logrando decisiones más acertadas y coherentes. Uno de los conceptos más influyentes de Kahneman es el de anclaje, un fenómeno que muestra cómo la primera información que recibimos sobre un tema puede sesgar nuestras decisiones posteriores, incluso cuando dicha información es irrelevante o arbitraria. El anclaje ocurre cuando, al enfrentar una decisión o estimación, nuestra mente se fija en un punto de referencia inicial y ajusta su juicio a partir de él, aunque ese punto no sea adecuado ni exacto. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si el río Nilo tiene más o menos de 1,000 millas de largo, y luego nos pide una estimación, es probable que nuestra respuesta esté cerca de ese número inicial, incluso si es incorrecto. Este sesgo revela cómo la mente rápida tiende a buscar referencias para facilitar decisiones, pero también puede limitar la objetividad y la precisión. Kahneman señala que el anclaje puede ser utilizado para influir en negociaciones, precios y percepciones, por lo que es fundamental estar alerta para no caer en esta trampa. Para contrarrestar el efecto del anclaje, es importante cultivar un pensamiento más deliberado y cuestionar el primer dato recibido, evaluando alternativas y buscando información adicional antes de decidir. Este capítulo nos invita a desarrollar un enfoque crítico y consciente para evitar que nuestras decisiones sean manipuladas por referencias iniciales sin fundamento. El exceso de confianza es otro sesgo común que afecta la calidad de nuestras decisiones. Kahneman explica que tendemos a sobreestimar nuestras habilidades, conocimientos y la precisión de nuestras predicciones. Esta confianza desmedida puede llevarnos a ignorar señales de advertencia, a subestimar riesgos y a tomar decisiones precipitadas o arriesgadas. Una de las causas de este fenómeno es la ilusión de control, la creencia errónea de que tenemos más control sobre eventos inciertos de lo que realmente es posible. El exceso de confianza puede manifestarse en ámbitos tan variados como los negocios, la política, la medicina y la vida personal, con consecuencias que van desde pérdidas económicas hasta daños sociales. Kahneman recomienda cultivar la humildad intelectual, reconocer las limitaciones del conocimiento propio y buscar activamente opiniones contrarias para equilibrar nuestro juicio. Aprender a valorar la incertidumbre y a considerar escenarios alternativos nos ayuda a tomar decisiones más equilibradas y a reducir errores derivados de la arrogancia cognitiva. Este capítulo nos invita a cuestionar nuestra certeza y a adoptar una actitud más prudente y reflexiva ante las decisiones importantes. Al concluir este recorrido por las profundidades del pensamiento humano, comprendemos que nuestra mente es un vasto campo de fuerzas en constante interacción. Los dos sistemas, rápido e intuitivo, y lento y analítico, coexisten y a veces se enfrentan, moldeando cada decisión que tomamos, cada percepción que formamos. Daniel Kahneman nos invita a conocer estas fuerzas, no para suprimir una a favor de la otra, sino para integrarlas con sabiduría. Reconocer los sesgos, ilusiones y trampas de nuestro pensamiento es el primer paso para ser dueños conscientes de nuestra mente. No se trata de eliminar errores, sino de reducirlos,
aprendiendo a cuándo confiar en la intuición y cuándo activar la reflexión profunda. Al hacerlo, mejoramos nuestra capacidad para tomar decisiones más informadas, equilibradas y justas. Este conocimiento es un regalo para nuestra vida diaria, desde lo personal hasta lo profesional, ofreciéndonos herramientas para enfrentar la incertidumbre con mayor confianza y claridad. Te invito a seguir explorando, cuestionando y expandiendo tu entendimiento, porque en el arte del pensamiento reside la llave para transformar nuestra realidad y nuestro destino. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mente humana. 48 leyes del poder resumidas. Inspirado en Robert Greene. Lecciones estratégicas condensadas para influir con inteligencia. La comprensión del poder es fundamental para navegar en cualquier ámbito de la vida. Robert Greene, en su obra maestra, nos revela las leyes que gobiernan el juego del poder. Este audiolibro condensa esas enseñanzas para que puedas aplicarlas con inteligencia y ética. El poder no es solo para los líderes o políticos, sino para cualquiera que desee influir, proteger su espacio y avanzar en su destino. Este primer capítulo explora la naturaleza del poder, cómo es una dinámica en constante movimiento, dónde se oculta y cómo evitar caer en trampas. Conocer estas leyes te permite ver más allá de las apariencias, entender las motivaciones ocultas y actuar con claridad. Entre las primeras leyes está la necesidad de nunca eclipsar al maestro. La prudencia y la humildad estratégica son claves para avanzar sin crear enemigos innecesarios. También aprenderás la importancia de guardar tus intenciones, pues revelar demasiado puede debilitar tu posición. Robert Greene nos alerta que el poder se ejerce con sutileza, a menudo detrás de escenas, y que la percepción es tan importante como la realidad. Este capítulo invita a cultivar la paciencia y la observación, herramientas esenciales para cualquier estratega. Las relaciones humanas son el terreno donde el poder se negocia. Entender la psicología de las personas, sus deseos y temores, te da una ventaja decisiva. Además, descubrirás que ser imprevisible y mantener cierto misterio ayuda a mantener el control y respeto. Sin embargo, el poder no debe ser un fin egoísta, sino una forma de crear orden, influir positivamente y proteger aquello que valoras. En los siguientes capítulos, iremos desglosando las leyes más poderosas y prácticas, con ejemplos claros y consejos para aplicarlas en tu vida cotidiana. Este viaje hacia el dominio del poder es una invitación a la autoconciencia, al desarrollo estratégico y a la responsabilidad. Capítulo 2. Domina el arte de la estrategia y la paciencia en el juego del poder. La estrategia es la herramienta principal para avanzar sin caer en trampas ni conflictos innecesarios. Robert Greene nos enseña que la paciencia es un aliado indispensable para el estratega que busca consolidar su posición y anticipar movimientos. El poder no se gana con impulsos ni decisiones apresuradas, sino con un plan calculado y una visión clara del terreno en el que te mueves. Este capítulo profundiza en la importancia de observar antes de actuar, de comprender el contexto y a las personas involucradas. Un estratega sabio sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cómo usar el tiempo a su favor para desgastar a sus oponentes o para fortalecer su influencia. Robert Greene nos recuerda que la paciencia también implica tolerar la incertidumbre y controlar la ansiedad por resultados inmediatos. La habilidad para manipular el tiempo, no solo el propio, sino también el de los demás, es una forma sutil pero poderosa de ejercer control. Este capítulo también aborda la necesidad de planificar varias jugadas hacia adelante, visualizando posibles escenarios y respuestas. Ser adaptable y flexible frente a los cambios es otra clave para mantener el poder a largo plazo. Además, la estrategia implica a veces dejar que otros crean que llevan la iniciativa, mientras tú manejas los hilos desde las sombras. Dominar el arte de la paciencia y la estrategia te permite evitar confrontaciones directas que pueden ser costosas, y en cambio, crear condiciones favorables para tu éxito. Al aplicar estas enseñanzas, el lector comienza a comprender que el poder es una danza donde la inteligencia y la calma son las mejores armas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo usar la apariencia y el misterio para aumentar tu influencia y mantener a los demás bajo tu control. Capítulo 3. Domina el arte de la apariencia y el misterio en el vasto juego del poder. La manera en que te presentas ante los demás puede ser tan importante como tus acciones reales. Robert Greene nos enseña que la apariencia y el misterio son armas estratégicas que pueden proteger tu posición y aumentar tu influencia.
Este capítulo explora cómo cultivar una imagen que inspire respeto y admiración, sin revelar demasiado de tus intenciones o debilidades. El misterio genera curiosidad y mantiene a las personas en un estado de alerta, lo que te da una ventaja táctica. Al no mostrar todas tus cartas, controlas la narrativa y reduces la posibilidad de ser manipulado. Robert Greene nos aconseja usar la discreción como una herramienta, evitando que tus verdaderas motivaciones sean conocidas, para que nadie pueda anticipar tus movimientos. La apariencia también es un lenguaje no verbal poderoso. Tu forma de vestir, tu postura y tu manera de hablar comunican mensajes sutiles que influyen en cómo te perciben y tratan. Este capítulo profundiza en cómo construir un aura de confianza y seguridad que haga que los demás te respeten, y cómo usar la ambigüedad para mantener el control sin confrontación directa. Además, aprenderás a utilizar la comunicación indirecta, el silencio y los gestos controlados para enviar señales estratégicas sin necesidad de palabras explícitas. Robert Greene señala que el exceso de sinceridad puede ser una debilidad, mientras que el misterio protege tu poder y crea una barrera psicológica que otros respetan. El capítulo también aborda cómo protegerse de quienes intentan desvelar tus secretos o manipular tu imagen. Finalmente, descubrirás que el equilibrio entre revelar y ocultar es dinámico. Saber cuándo abrir una ventana o cerrar una puerta es clave para mantener el poder. Dominar la apariencia y el misterio te permite navegar con astucia en las relaciones de poder, convirtiéndote en un jugador imprevisible y respetado. En el siguiente capítulo, abordaremos cómo usar la palabra y la persuasión para ganar aliados y consolidar tu influencia. Capítulo 4. El poder de la palabra y la persuasión en el delicado equilibrio del poder. La palabra es una de las herramientas más poderosas que un estratega puede poseer. Robert Greene destaca que la habilidad para persuadir, convencer y comunicar con impacto es esencial para influir y liderar. Este capítulo profundiza en cómo el uso consciente del lenguaje puede moldear percepciones, inspirar confianza y ganar aliados. La persuasión no se basa solo en argumentos lógicos, sino también en la conexión emocional y en la capacidad de adaptarse al interlocutor. El estratega del poder entiende que cada palabra tiene peso y que el silencio, cuando se usa estratégicamente, puede ser igual de elocuente. Robert Greene nos recuerda que la retórica y el arte de contar historias son formas antiguas pero efectivas para captar atención y dirigir la voluntad de otros. Este capítulo explora técnicas para escuchar activamente, para formular mensajes claros y para anticipar objeciones, fortaleciendo así tu influencia. Además, aprenderás a evitar la confrontación directa con palabras agresivas, en cambio, a emplear la diplomacia y la sutileza para ganar terreno. El poder de la palabra también se manifiesta en saber cuándo hablar y cuándo callar, en utilizar preguntas que guían y en sembrar ideas que otros harán suyas. Robert Greene enfatiza que el uso ético de la persuasión construye relaciones sólidas, mientras que el abuso puede destruir reputaciones y aislar al líder. La habilidad para comunicar con claridad y carisma genera confianza y respeto, creando una red de apoyo fundamental para mantener el poder. Finalmente, este capítulo invita a reflexionar sobre el impacto de tus palabras en tu entorno, y a practicar la comunicación consciente como un camino hacia la maestría personal y social. En el próximo capítulo, veremos cómo manejar las alianzas y las traiciones, dos fuerzas constantes en el juego del poder. Capítulo 5. Alianzas y traiciones. Navegando el terreno peligroso del poder en el complejo juego del poder, las alianzas son indispensables para avanzar, pero también pueden ser frágiles y temporales. Robert Greene nos advierte que comprender cómo formar y mantener alianzas, así como cómo protegerse de las traiciones, es vital para preservar y aumentar tu influencia. Este capítulo explora la naturaleza dinámica de las relaciones de poder, donde la confianza y la desconfianza coexisten en un equilibrio delicado. Saber elegir aliados con cuidado, evaluando no solo su utilidad sino también su lealtad, es una habilidad que distingue al verdadero estratega. Robert Greene nos enseña a no depender completamente de nadie y a mantener siempre un margen de autonomía, evitando caer en la vulnerabilidad que genera la dependencia excesiva. Este capítulo también aborda cómo cultivar alianzas basadas en intereses mutuos, pero sin perder de vista tus propios objetivos. La traición es una realidad en el juego del poder, y la mejor defensa es la prevención a través de la vigilancia constante y el manejo cuidadoso de la información.
Robert Greene recomienda usar la prudencia para evitar revelar planes importantes y estar siempre alerta a señales de deslealtad. Aprender a perdonar estratégicamente o a castigar con inteligencia también forma parte de la gestión de las relaciones en el poder. El capítulo examina ejemplos históricos donde alianzas bien manejadas llevaron a grandes conquistas y donde la falta de previsión provocó caídas estrepitosas. Además, descubrirás cómo utilizar las rivalidades y competencias entre otros para fortalecer tu posición, fomentando conflictos controlados que te beneficien. El estratega del poder no teme a la competencia, sino que la convierte en un motor para su propio crecimiento y expansión. En suma, este capítulo te prepara para navegar con éxito en un terreno lleno de oportunidades y riesgos, donde la astucia y la prudencia son esenciales. En el siguiente capítulo, nos centraremos en cómo manejar la imagen pública y la reputación, aspectos fundamentales para consolidar el poder duradero. Capítulo 6. La imagen pública y la construcción de la reputación en el juego del poder. La percepción puede ser más poderosa que la realidad misma. Robert Greene nos enseña que la construcción y mantenimiento de una imagen pública sólida es crucial para influir y consolidar tu posición. Este capítulo explora cómo la reputación actúa como un escudo que protege tu poder y una herramienta para expandir tu influencia. Una buena reputación genera respeto, confianza y miedo cuando es necesario. Por ello, cuidarla debe ser una prioridad constante. Robert Greene destaca que la reputación puede abrir puertas y cerrar bocas, y que una vez dañada, es difícil de recuperar. El capítulo profundiza en estrategias para moldear tu imagen pública de forma coherente y atractiva, alineando tus acciones con la percepción que deseas proyectar. Además, aprenderás cómo usar la narración de tu propia historia para conectar con otros y fortalecer tu legado. El manejo inteligente de los rumores, tanto para minimizarlos como para utilizarlos a tu favor, es otra habilidad esencial que se analiza. Robert Greene advierte contra la arrogancia y el descuido, que pueden deteriorar rápidamente la reputación. Este capítulo también explora la importancia de la consistencia, la integridad y la autenticidad en la construcción de una imagen que perdure. Sin embargo, entender cuándo y cómo reinventarte es parte de la maestría para adaptarte a nuevos escenarios sin perder poder. Finalmente, se aborda la necesidad de proteger tu reputación con la misma energía que proteges tus intereses materiales, pues ambas están profundamente vinculadas. Este capítulo invita a la reflexión sobre cómo quieres ser visto y recordado, y cómo eso influye en tu poder presente y futuro. En el próximo capítulo, exploraremos las tácticas para neutralizar a tus enemigos y convertirlos en aliados o desaparecerlos del tablero. Capítulo 7. Neutralizar a tus enemigos. Convertir obstáculos en oportunidades. El poder inevitablemente genera oposición. Robert Greene nos muestra que la habilidad para manejar a los enemigos es fundamental para mantener la estabilidad y avanzar en el juego del poder. Este capítulo profundiza en cómo identificar, neutralizar y cuando es posible, transformar a tus adversarios en aliados valiosos. El primer paso para neutralizar a un enemigo es conocerlo bien. Entender sus motivaciones, debilidades y miedos permite anticipar sus movimientos y desactivar sus ataques antes de que ocurran. Robert Greene aconseja evitar enfrentamientos directos y costosos, prefiriendo tácticas indirectas y sutiles que desgasten al oponente sin exponerte. En ocasiones, la mejor estrategia es convertir al enemigo en un aliado mediante gestos de conciliación o acuerdos beneficiosos, transformando la rivalidad en cooperación. Este capítulo analiza técnicas para manipular percepciones y sembrar dudas en la mente del adversario, debilitando su posición sin levantar sospechas. También aprenderás cuándo es necesario eliminar completamente una amenaza, siempre con planificación y discreción para evitar represalias. Robert Greene destaca la importancia de mantener la calma y el control emocional frente a la provocación, ya que la ira o la impulsividad son vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. Además, conocerás el arte de la defensa pasiva, proteger tu territorio sin demostrar debilidad ni entrar en confrontaciones innecesarias. Este capítulo incluye ejemplos históricos de líderes que supieron manejar a sus enemigos con maestría, evitando guerras abiertas y consolidando su poder. Finalmente, te invita a reflexionar sobre cómo tus propias acciones pueden generar enemigos y cómo la diplomacia inteligente puede prevenir conflictos futuros. Dominando estas estrategias, podrás transformar los obstáculos en peldaños para tu éxito.
En el próximo capítulo, profundizaremos en la importancia de la adaptabilidad y la renovación constante para mantener el poder en un mundo cambiante. Capítulo 8. Adaptabilidad y renovación constante. La clave para el poder duradero. El poder, para mantenerse, debe evolucionar y adaptarse a los cambios inevitables del entorno y las circunstancias. Robert Greene nos enseña que la rigidez es una debilidad que lleva a la caída, mientras que la flexibilidad y la renovación constante son signos de un verdadero líder. Este capítulo explora cómo cultivar la capacidad de reinventarte, ajustando tus estrategias, comportamientos e incluso tu imagen para enfrentar nuevos retos y aprovechar oportunidades. La adaptabilidad implica estar atento a las señales del entorno, anticipar tendencias y responder con rapidez y creatividad. Robert Greene destaca que los líderes exitosos no se aferran al pasado ni a viejas fórmulas, sino que buscan constantemente innovar y aprender. La renovación también pasa por evaluar tus relaciones, descartando lo que ya no sirve y cultivando nuevas alianzas que te fortalezcan. Este capítulo analiza cómo el estancamiento puede generar vulnerabilidades y cómo el cambio constante mantiene a tus seguidores motivados y a tus enemigos desconcertados. Además, aprenderás a manejar la resistencia al cambio, tanto interna como externa, y a comunicar tus transformaciones de manera que inspiren confianza. Robert Greene señala que un estratega flexible puede sobrevivir incluso a crisis profundas, transformándolas en oportunidades de crecimiento. Este capítulo incluye ejemplos históricos de figuras que supieron reinventarse y mantener su poder a lo largo del tiempo, adaptándose a contextos cambiantes. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la autoconciencia y la humildad son indispensables para aceptar la necesidad de cambio y renovación continua. Al dominar la adaptabilidad, estarás preparado para enfrentar cualquier desafío y mantener tu posición de poder en un mundo dinámico. En el próximo capítulo, abordaremos la importancia de la toma de decisiones audaces y oportunas para consolidar tu influencia. Capítulo 9. La toma de decisiones audaces y oportunas en el universo del poder. La indecisión es una debilidad que puede ser explotada fácilmente por los rivales. Robert Greene enfatiza que los líderes deben aprender a tomar decisiones firmes, audaces y en el momento adecuado para mantener el control y avanzar en sus objetivos. Este capítulo explora la importancia de la confianza en uno mismo y la claridad mental para evaluar riesgos y beneficios rápidamente. Tomar decisiones audaces no significa ser impulsivo, sino actuar con determinación basada en un análisis consciente y la experiencia acumulada. Robert Greene nos advierte sobre el peligro de la procrastinación, que puede costar oportunidades valiosas y generar dudas entre aliados y seguidores. El momento de la decisión es crucial. Actuar demasiado pronto puede ser precipitado, pero actuar demasiado tarde puede significar perder la ventaja. Este capítulo profundiza en cómo desarrollar la intuición estratégica y la capacidad de anticipar resultados para elegir el camino correcto en el momento oportuno. También aprenderás a asumir la responsabilidad de tus decisiones, ya sean exitosas o no, lo que fortalece tu autoridad y credibilidad. Robert Greene sugiere que la toma de decisiones audaces inspira respeto y puede intimidar a los competidores, creando un aura de liderazgo imbatible. Además, se analiza cómo comunicar tus decisiones para consolidar el apoyo y minimizar la resistencia, transformando el cambio en una oportunidad para unir a tu equipo. Este capítulo incluye ejemplos históricos donde la audacia en la toma de decisiones definió imperios y movimientos trascendentales. Finalmente, se reflexiona sobre el equilibrio entre la valentía y la prudencia, y cómo encontrar ese punto medio es clave para un liderazgo efectivo y duradero. Dominar el arte de decidir con audacia y oportunidad te coloca varios pasos adelante en el juego del poder. En el siguiente capítulo, exploraremos la importancia del control emocional y la resiliencia para sostener el poder ante la adversidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las enseñanzas esenciales de 48 leyes del poder. Hemos explorado juntos las estrategias clave para influir, proteger y expandir tu poder en un mundo que nunca deja de cambiar. Recuerda que el poder no es solo para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo, para actuar con sabiduría, prudencia y determinación. Poner en práctica estas leyes requiere reflexión, disciplina y ética. No se trata solo de ejercer control, sino de hacerlo con inteligencia y respeto por las consecuencias de tus acciones. Cada paso que des en el juego del poder debe estar acompañado por autoconciencia y propósito.
Si este audiolibro te ha sido útil, te invito a suscribirte para no perderte más contenidos que te ayudarán a crecer personal y profesionalmente. Comparte estas ideas con quienes buscas inspirar y acompáñanos en este camino hacia un liderazgo consciente y efectivo. Gracias por escuchar, y recuerda, el poder está en tus manos, solo depende de ti cómo lo uses. El camino del alquimista moderno. Inspirado en Paulo Coelho y la alquimia espiritual. Cómo transformar lo ordinario en extraordinario. Capítulo 1. El despertar del alquimista interior. En el corazón de cada ser humano reside un alquimista oculto, un poder capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Paulo Coelho, en sus relatos y enseñanzas, nos invita a descubrir esta magia interior, esa alquimia espiritual que nos conecta con la esencia profunda de la vida. El alquimista moderno no es un mago con pócimas ni un buscador de tesoros materiales, sino un viajero del alma que aprende a ver el mundo con ojos nuevos, con la mirada del corazón. Este despertar comienza cuando nos atrevemos a cuestionar la rutina, cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a observar con atención cada instante. Cada momento, por más común que parezca, guarda en su interior una semilla de transformación. La clave está en reconocerla y en tener el valor de cultivarla. La alquimia espiritual implica un cambio profundo, no solo en el exterior, sino en nuestro ser más íntimo. Es una invitación a disolver las creencias limitantes, los miedos y las dudas que nos mantienen atrapados en la mediocridad. Como el oro que nace del plomo, nuestra alma puede elevarse a través del trabajo consciente, la humildad y la paciencia. El camino del alquimista nos enseña a encontrar sentido en los desafíos, a verlos como maestros disfrazados que nos impulsan a crecer. Paulo Coelho nos recuerda que la verdadera transformación no es un destino final, sino un proceso continuo de evolución y descubrimiento. En este capítulo inicial exploramos la importancia de la intención y la fe en este viaje, dos elementos que actúan como la piedra filosofal que cataliza el cambio. El alquimista moderno cultiva la capacidad de escuchar su voz interior, esa guía silenciosa que revela el camino en medio de la incertidumbre. Así, la aventura comienza con un primer paso: despertar a la magia que reside en nuestro día a día, aprender a mirar con ojos de asombro y abrir el corazón a la posibilidad de lo extraordinario. En los capítulos siguientes, profundizaremos en las herramientas y enseñanzas que permiten sostener esta transformación y vivir plenamente la alquimia espiritual. Capítulo 2. El poder de la intención. La fuerza que moldea la realidad. La intención es la chispa que enciende la llama de la transformación interior. Paulo Coelho nos invita a comprender que todo cambio verdadero comienza con una intención clara y poderosa, una energía que dirige nuestra voluntad hacia la manifestación de nuestros sueños. El alquimista moderno aprende que la intención no es un simple deseo pasajero, sino una declaración profunda que alinea el corazón, la mente y el espíritu. Cuando vivimos con intención, cada pensamiento y acción se convierten en un paso consciente hacia la creación de la vida que anhelamos. Esta fuerza invisible moldea nuestra realidad, atrayendo circunstancias y personas que resuenan con esa energía. Pero la intención debe ir acompañada de fe y acción. No basta con pensar en lo que queremos, es necesario comprometernos con el proceso, con la paciencia y la perseverancia. Paulo Coelho nos recuerda que la manifestación es un arte sutil que requiere equilibrio entre la confianza y la entrega, entre la firmeza del deseo y la aceptación de lo que llega. El poder de la intención también nos conecta con la magia del momento presente, porque es aquí donde la energía se condensa y se convierte en posibilidad. El alquimista moderno cultiva la práctica diaria de formular intenciones claras, utilizando afirmaciones, visualizaciones y rituales conscientes. Esta disciplina fortalece la conexión con el propósito y nos mantiene enfocados en el camino de la transformación. Además, aprender a soltar el control excesivo y confiar en el flujo natural de la vida es parte esencial de este proceso. El capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias intenciones, qué estamos sembrando en nuestra mente y corazón, qué realidad deseamos crear. La alquimia espiritual es un viaje donde la intención actúa como brújula y motor, guiándonos hacia la vida extraordinaria que está esperando ser revelada. En el próximo capítulo, exploraremos cómo enfrentar los miedos y las dudas que surgen en el camino del alquimista, y cómo convertirlos en aliados poderosos para el crecimiento. Capítulo 3. Domar el miedo, el arte de transformar la sombra en luz. El miedo es una fuerza poderosa que,
aunque muchas veces nos limita, también puede ser un maestro invaluable en el camino del alquimista. Paulo Coelho nos enseña que el verdadero poder no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo y transmutarlo en una energía que impulse nuestra transformación. El miedo surge en la mente cuando nos aferramos a lo conocido, cuando anticipamos peligros o fracasos que podrían impedir nuestra evolución. Sin embargo, el alquimista moderno entiende que el miedo no es un enemigo externo, sino una sombra interna que refleja aspectos no reconocidos de nuestro ser. Para domar el miedo es necesario primero observarlo con honestidad y sin juicio, permitiendo que se manifieste sin dejar que nos controle. Esta actitud de aceptación abre la puerta a la comprensión y al cambio profundo. Paulo Coelho nos invita a reconocer que cada miedo contiene una enseñanza oculta, una oportunidad para crecer en valentía y sabiduría. El proceso de transmutación implica transformar la energía del miedo en una fuerza creativa, que nos motive a tomar acción con claridad y determinación. El alquimista moderno practica herramientas como la respiración consciente, la meditación y el diálogo interior positivo para enfrentar sus temores. Además, aprende a confiar en su intuición y en la guía interna que emerge cuando la mente se aquieta. Domar el miedo también significa soltar la necesidad de control absoluto y abrazar la incertidumbre como parte natural de la vida y del proceso alquímico. Este capítulo explora técnicas para convertir la sombra del miedo en luz, para que esta energía sea aliada y no obstáculo. Paulo Coelho nos recuerda que en la valentía auténtica no está la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Así, el guerrero alquimista se fortalece y se acerca cada vez más a la realización de su propósito, aprendiendo que la verdadera libertad nace del dominio interior. En el siguiente capítulo, profundizaremos en el arte de la paciencia y la perseverancia como compañeras indispensables en la transformación espiritual. Capítulo 4. La paciencia y la perseverancia, compañeras del alquimista en la transformación en el arte de la alquimia espiritual. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales que sostienen el proceso de transformación. Paulo Coelho nos recuerda que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que se despliega como una danza lenta y delicada entre la voluntad y el tiempo. El alquimista moderno aprende que cada etapa del camino tiene su propio ritmo, y que respetar este flujo natural es parte de la sabiduría interior. La paciencia no es simplemente esperar, sino mantener la fe y la atención plena en el momento presente, confiando en que el proceso está en marcha. La perseverancia, por su parte, es la determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las dudas y las dificultades que puedan surgir. Estas dos cualidades funcionan en conjunto, como el yin y el yang, creando un equilibrio que evita la frustración y el abandono prematuro. Paulo Coelho enfatiza que la perseverancia es un acto de amor hacia uno mismo y hacia el sueño que se desea manifestar. El alquimista comprende que cada paso, aunque pequeño, es una victoria que construye el camino hacia la realización. En este capítulo exploramos cómo cultivar la paciencia a través de prácticas de mindfulness, aceptación y autocompasión. También profundizamos en cómo fortalecer la perseverancia mediante la claridad de propósito, el establecimiento de metas y la celebración de los logros, por pequeños que sean. El camino del alquimista es un testimonio de la constancia y la entrega, donde la paciencia y la perseverancia se convierten en faros que iluminan la senda en momentos de oscuridad. Paulo Coelho nos invita a abrazar esta dualidad con gratitud, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para afinar nuestro carácter y expandir nuestra alma. Así, el alquimista moderno avanza con paso firme, confiando en que la transformación que busca es un proceso sagrado que merece ser vivido con plenitud y respeto. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el poder de la gratitud y cómo esta práctica eleva nuestra vibración y acelera la alquimia interior. Capítulo 5. El poder transformador de la gratitud. La llave para elevar el espíritu en el sendero del alquimista moderno. La gratitud emerge como una fuerza poderosa que transforma no solo nuestra percepción, sino la propia esencia de nuestra experiencia. Paulo Coelho nos recuerda que cuando cultivamos un corazón agradecido, abrimos una puerta hacia la abundancia, la alegría y la conexión profunda con el misterio de la vida. La gratitud no es simplemente una reacción a lo positivo, sino una práctica consciente que puede cambiar la energía con la que vivimos cada momento. Al enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, desplazamos nuestra atención hacia un campo fértil donde florecen la paz y la inspiración.
El alquimista moderno aprende que la gratitud es como un imán que atrae más razones para agradecer, creando un ciclo virtuoso que alimenta la transformación interior. Paulo Coelho nos invita a hacer de la gratitud un ritual diario, una práctica que puede comenzar desde las cosas más simples: la respiración, el sol, el alimento, las personas que nos acompañan. Este capítulo explora técnicas para cultivar la gratitud plena, incluyendo la escritura de diarios, la meditación focalizada y el reconocimiento consciente de las bendiciones ocultas en los desafíos. La gratitud también actúa como un bálsamo para el alma cuando enfrentamos dificultades, ayudándonos a mantener la esperanza y la fortaleza. El alquimista moderno descubre que a través de la gratitud se profundiza la conexión con el presente y se fortalece la confianza en el proceso de la vida. Más allá de un sentimiento, la gratitud se convierte en una actitud que nos permite transformar el plomo de la rutina y el sufrimiento en el oro de la serenidad y la plenitud. Paulo Coelho nos recuerda que la gratitud es, en esencia, un acto de amor hacia la vida y hacia uno mismo, que abre la puerta a una realidad más rica y significativa. Con esta llave en mano, el camino del alquimista se vuelve más luminoso y lleno de propósito, invitándonos a vivir cada instante con reverencia y maravilla. En el siguiente capítulo, exploraremos el papel de la intuición y la sabiduría interior en la guía del viaje alquímico. Capítulo 6. La intuición, la voz silenciosa que guía al alquimista en el sendero del alquimista moderno. La intuición es esa guía sutil que emerge desde lo profundo del ser. Una voz silenciosa que nos orienta cuando la mente racional se detiene y el ruido externo desaparece. Paulo Coelho nos recuerda que la intuición es la expresión pura de la sabiduría interior, una herramienta invaluable para navegar los misterios de la vida con confianza y claridad. El alquimista aprende a distinguir esta voz interna de los pensamientos dispersos, cultivando la habilidad de escuchar con atención plena y sin prejuicios. La intuición no es una certeza absoluta ni una fórmula mágica, sino un sentido afinado que nos conecta con la verdad esencial y con el flujo natural de la existencia. Este capítulo profundiza en cómo desarrollar la intuición mediante la práctica de la meditación, el silencio y la observación consciente. Paulo Coelho nos invita a confiar en las corazonadas y en los signos que la vida nos presenta, reconociendo que muchas veces la respuesta está más allá del análisis lógico. El alquimista moderno descubre que al honrar su intuición, puede tomar decisiones más alineadas con su propósito y responder con mayor sabiduría a los desafíos. Además, la intuición actúa como un puente entre el mundo visible y el invisible, conectándonos con el misterio y la magia que habitan en lo cotidiano. El capítulo explora también la importancia de la paciencia y la humildad para aceptar que no siempre comprendemos de inmediato el mensaje de la intuición, pero que confiar en su proceso nos conduce a un crecimiento profundo. Paulo Coelho nos recuerda que el camino del alquimista está lleno de señales, y que la intuición es la brújula que nos ayuda a interpretarlas. Al finalizar este capítulo, el lector habrá comprendido que desarrollar la intuición es un acto de amor y respeto hacia uno mismo, una puerta abierta hacia una vida más auténtica y plena. En el próximo capítulo, abordaremos cómo integrar la sabiduría del corazón y la mente para lograr un equilibrio esencial en la transformación espiritual. Capítulo 7. La unión del corazón y la mente, el equilibrio esencial del alquimista en el viaje del alquimista moderno. El equilibrio entre el corazón y la mente es un arte sagrado que permite la armonía y la plenitud interior. Paulo Coelho nos enseña que la mente, con su capacidad analítica, y el corazón, con su sabiduría emocional y espiritual, deben trabajar juntos en sinfonía para guiar al ser hacia su destino auténtico. El corazón aporta la pasión, la intuición y el amor, mientras que la mente ofrece la claridad, la lógica y la estrategia. Cuando estos dos aspectos están en conflicto, surge la confusión, el bloqueo y la dispersión energética que frenan el proceso alquímico. El alquimista moderno aprende a reconocer los mensajes de ambos, honrándolos y encontrando un punto medio donde puedan colaborar. Este capítulo explora prácticas para fomentar esta unión, como la meditación, la reflexión consciente y el diálogo interno compasivo. Paulo Coelho nos recuerda que escuchar al corazón no significa ignorar la razón, sino integrar ambos para tomar decisiones sabias y alineadas con el propósito más profundo. Además, el equilibrio entre mente y corazón facilita la gestión de las emociones y el manejo de los pensamientos negativos, transformándolos en energía creativa.
El alquimista moderno comprende que esta unión es la base para manifestar su visión y vivir con autenticidad y poder personal. En este capítulo también se profundiza en cómo la armonía interna se refleja en nuestras relaciones y en la forma en que interactuamos con el mundo. Paulo Coelho nos invita a cultivar esta integración como un acto cotidiano, una práctica que transforma la vida en una obra de arte consciente. Al dominar esta unión, el alquimista abre la puerta a niveles superiores de conciencia y a una transformación más profunda y duradera. En el próximo capítulo, abordaremos el poder de la visualización como herramienta para la creación consciente de la realidad. Capítulo 8. La visualización, la puerta a la creación consciente en el camino del alquimista moderno. La visualización es una herramienta poderosa que abre la puerta a la manifestación de los sueños y deseos más profundos. Paulo Coelho nos enseña que imaginar con detalle y emoción lo que deseamos crear es el primer paso tangible para transformar lo invisible en visible. La visualización no es un simple ejercicio mental, sino una experiencia sensorial completa que involucra la mente, el corazón y el cuerpo. Al visualizar, el alquimista moderno activa la energía creativa que reside en su interior, conectándose con el poder de la intención y la fe. Este capítulo explora técnicas para realizar visualizaciones efectivas, como imaginar escenas vívidas, usar afirmaciones positivas y sentir con intensidad las emociones asociadas al logro. Paulo Coelho nos recuerda que la coherencia entre pensamiento, emoción y acción es esencial para que la visualización tenga un impacto real en la realidad. El alquimista también aprende a combinar la visualización con la paciencia y la perseverancia, comprendiendo que la manifestación es un proceso que requiere tiempo y confianza. La práctica constante de la visualización fortalece la conexión con el propósito, mantiene el enfoque y crea un campo magnético que atrae las oportunidades adecuadas. Este capítulo profundiza en cómo superar las dudas y el escepticismo que pueden bloquear la eficacia de la visualización, invitando a cultivar una mente abierta y un corazón receptivo. Paulo Coelho nos recuerda que la visualización es un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida, una forma de crear con conciencia y responsabilidad. El alquimista moderno descubre que al dominar esta técnica, puede transformar su realidad paso a paso, convirtiendo los sueños en hechos concretos. En el siguiente capítulo, exploraremos el papel del desapego y la entrega como claves para permitir que la vida fluya y la magia ocurra. Capítulo 9. El desapego y la entrega, la clave para permitir que la magia fluya en el camino del alquimista moderno. El desapego y la entrega son dos pilares fundamentales que permiten que la vida fluya con naturalidad y que la magia de la transformación se manifieste en su plenitud. Paulo Coelho nos enseña que la obsesión por controlar los resultados o aferrarnos a ciertos deseos puede bloquear el proceso alquímico y generar sufrimiento innecesario. El alquimista aprende que el verdadero poder reside en confiar en el proceso y en soltar la necesidad de tenerlo todo bajo control. El desapego no implica renunciar a los sueños o metas, sino aceptar que el camino y el tiempo pueden ser diferentes a lo que imaginamos. Esta actitud libera la mente y el corazón de la tensión, abriendo espacio para que nuevas posibilidades surjan. La entrega es el acto consciente de permitir que la vida se despliegue, confiando en la sabiduría del universo y en la guía interna. Este capítulo explora cómo cultivar el desapego y la entrega a través de prácticas como la meditación, la reflexión profunda y el cultivo de la fe. Paulo Coelho nos invita a observar cuando el apego se convierte en una fuente de ansiedad y a reemplazarlo con la confianza serena en el fluir de la vida. El alquimista moderno descubre que al practicar el desapego, se libera de cadenas invisibles y gana una libertad interior que potencia su poder personal. La entrega, lejos de ser pasividad, es una forma activa de amor y colaboración con el misterio de la existencia. Este capítulo también aborda cómo mantener el equilibrio entre la acción decidida y el desapego, evitando caer en la resignación o la indiferencia. Paulo Coelho nos recuerda que la magia ocurre cuando dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a nadar con ella, abrazando lo desconocido con valentía y esperanza. Al integrar el desapego y la entrega, el alquimista abre su corazón a la transformación verdadera, viviendo con plenitud y autenticidad. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el poder del servicio y la generosidad como caminos para expandir la luz interior. Hemos recorrido juntos un camino profundo y transformador, explorando los secretos del alquimista moderno, la paciencia, la gratitud,
la intuición, la unión del corazón y la mente, la visualización, el desapego y la entrega. Cada uno de estos pilares es una piedra fundamental en la gran obra de convertir lo ordinario en extraordinario, de descubrir la magia que habita en nuestro interior y en la vida misma. Paulo Coelho nos invita a seguir caminando con valentía y amor, recordando que la verdadera alquimia sucede en el día a día, en la atención consciente y en la apertura al misterio. Te animo a que lleves contigo estas enseñanzas, que las practiques con dedicación y que las compartas con quienes también buscan la luz y la transformación. La vía del guerrero interior. Inspirado en Don Millman. Filosofía práctica para el crecimiento a través de la disciplina interna. Capítulo 1. El despertar del guerrero interior. En cada ser humano existe un guerrero dormido, una fuerza interna que anhela despertar para afrontar la vida con coraje, claridad y propósito. Dan Millman nos invita a emprender un camino de autodescubrimiento y disciplina interna, una vía donde la verdadera batalla es contra uno mismo y sus propias limitaciones. El guerrero interior no es un combatiente externo, sino un símbolo del poder que tenemos para transformar nuestra mente, emociones y acciones. Despertar esta fuerza requiere reconocimiento, valentía y compromiso. Este despertar comienza cuando miramos dentro y aceptamos que el cambio es necesario. Es la decisión consciente de abandonar viejos hábitos, excusas y miedos que nos mantienen atrapados en patrones de sufrimiento o mediocridad. La disciplina interna es la base sobre la que se construye la fortaleza del guerrero. No es una imposición rígida o castigo, sino un acto de amor propio y respeto hacia la vida que deseamos crear. A través de la práctica diaria, sea en el control de los pensamientos, la gestión emocional o el cuidado del cuerpo, fortalecemos esa musculatura invisible que sostiene nuestra voluntad. Dan Millman nos recuerda que el crecimiento personal es un proceso gradual y profundo, donde cada desafío es una oportunidad para aprender y expandir nuestra conciencia. La vía del guerrero implica también la humildad de reconocer nuestras sombras, errores y limitaciones sin juzgarnos, sino con compasión y deseo de superación. Este primer paso nos invita a salir del piloto automático, a vivir con intención y presencia, conscientes de que cada elección moldea nuestro destino. Cuando el guerrero interior se despierta, surge una nueva mirada hacia la vida, una mezcla de calma y determinación que nos impulsa hacia adelante. En los próximos capítulos exploraremos los pilares esenciales de esta disciplina interna: el control mental, el manejo emocional, la conexión con el cuerpo y la búsqueda de un propósito auténtico. Este camino no es fácil ni rápido, pero es profundamente liberador y transformador. Comencemos juntos este viaje hacia la conquista de nuestro ser más auténtico, hacia la vía del guerrero interior. Capítulo 2. El control mental. Primer paso para la disciplina interna. El guerrero interior comienza su batalla en el campo invisible de la mente. Aquí se libran las guerras más decisivas, porque dominar el pensamiento es dominar la realidad que experimentamos. Dan Millman nos invita a reconocer que la mente, cuando no está entrenada, es como un río desbordado. Pensamientos errantes, dudas, miedos y juicios que nos arrastran sin control. El control mental no significa eliminar los pensamientos, sino aprender a observarlos sin identificarse, a dirigir la atención hacia aquello que nos fortalece y nos acerca a nuestros objetivos. Es en este proceso donde nace la verdadera libertad. Cuando dejamos de ser esclavos de los impulsos y patrones automáticos, recuperamos el poder de elegir. Practicar el control mental implica cultivar la atención plena, estar presentes en el momento, y redirigir la energía mental hacia pensamientos constructivos y positivos. Dan Millman señala que el guerrero usa la mente como una herramienta, no como un amo. Esto requiere paciencia, práctica y una disciplina constante. Uno de los ejercicios fundamentales es la meditación, que nos enseña a enfocar la mente y a reducir la dispersión. A través de la respiración consciente y la observación, podemos entrenar la mente para que sea clara, calmada y poderosa. El control mental también incluye la capacidad de cuestionar creencias limitantes que nos impiden avanzar. No todo pensamiento es verdad. Aprender a discernir y reemplazar pensamientos negativos es clave para el crecimiento. Esta disciplina mental prepara el terreno para manejar las emociones con sabiduría, que veremos en el próximo capítulo. El guerrero interior sabe que la batalla más grande es interna, y que la mente es el campo donde se ganan todas las guerras externas.
Al dominar el pensamiento, abrimos la puerta hacia una vida más consciente, intencionada y plena. La vía del guerrero es un camino de autoconocimiento y entrenamiento mental que nos invita a ser arquitectos de nuestra realidad, no simples espectadores. Este capítulo nos deja con la invitación a practicar la atención y el control de la mente, herramientas poderosas para la transformación personal. Capítulo 3. El manejo emocional. Fortaleza del guerrero interior. El guerrero interior no solo domina su mente, sino que también aprende a reconocer y transformar sus emociones. Dan Millman enseña que las emociones son fuerzas poderosas que pueden ser nuestras aliadas o nuestras enemigas, dependiendo de cómo las gestionemos. Las emociones son mensajes profundos que emergen desde nuestro interior, reflejando nuestras creencias, experiencias y percepciones. Sin embargo, cuando reaccionamos impulsivamente o nos dejamos llevar por ellas sin conciencia, perdemos el control y la claridad. La disciplina interna implica observar las emociones con ecuanimidad, sin dejarse arrastrar ni reprimirlas. Reconocer la tristeza, la ira o el miedo como estados pasajeros y no como definiciones permanentes de nuestro ser. El guerrero aprende a respirar en medio de la tormenta emocional, creando un espacio entre el estímulo y la reacción. Este espacio es la semilla del poder personal, donde se elige conscientemente cómo responder. Dan Millman también resalta la importancia de la autocompasión en este proceso. Aceptar nuestras vulnerabilidades y emociones sin juzgarlas facilita la sanación y el crecimiento. Además, el guerrero cultiva emociones elevadas como la gratitud, el amor y la alegría, que fortalecen el cuerpo, la mente y el espíritu. Estas emociones positivas generan un campo energético que influye en nuestra realidad y en la manera en que nos relacionamos con el mundo. El manejo emocional es una práctica diaria que requiere atención y honestidad consigo mismo. Es un ejercicio de equilibrio entre fuerza y suavidad, entre confrontar y soltar. En este capítulo aprendemos que el poder del guerrero no reside en negar sus emociones, sino en transformarlas en energía creativa y sabiduría. Esta fortaleza interna permite enfrentar los desafíos con serenidad y resiliencia, sin perder el rumbo ni la integridad. El camino del guerrero interior es, en esencia, un viaje de autoconocimiento profundo donde mente y corazón se alinean en armonía. En los siguientes capítulos exploraremos la conexión con el cuerpo y la importancia de un propósito auténtico, para completar la disciplina interna del guerrero. Capítulo 4. La conexión cuerpo-mente, fundamento del guerrero consciente. El guerrero interior no se limita a la mente o a las emociones. Su fortaleza se sostiene también en la conexión profunda con el cuerpo. Dan Millman nos enseña que el cuerpo es el templo donde habita la energía vital, y que su cuidado y presencia consciente son esenciales para la disciplina interna. La mayoría de las personas viven desconectadas de su cuerpo, ignorando las señales que éste envía, o sometiéndolo a excesos y malos hábitos. Sin embargo, la sabiduría corporal es una fuente inagotable de poder y equilibrio. Escuchar al cuerpo implica reconocer sus límites y necesidades, respetar su ritmo y cuidarlo con atención. Cada movimiento, cada respiración consciente, fortalece el vínculo entre cuerpo y mente. Practicar disciplinas como el yoga, el tai chi o simplemente caminar con plena conciencia son caminos para despertar esta conexión. A través de ellos, el guerrero interior aprende a estar presente en el aquí y ahora, a sentir la vida fluyendo en cada célula. Dan Millman destaca que el cuerpo es también un espejo de nuestra mente y emociones. Tensiones, dolores o enfermedades pueden ser manifestaciones físicas de conflictos internos no resueltos. Por ello, la integración cuerpo-mente es un proceso de escucha activa y cuidado amoroso. El guerrero cultiva hábitos que nutren su vitalidad y bienestar, sabiendo que una mente clara necesita un cuerpo sano. Además, el cuerpo es el vehículo a través del cual el guerrero se expresa en el mundo. La postura, la respiración y el movimiento reflejan el estado interior y pueden potenciar nuestra presencia y confianza. Este capítulo nos invita a honrar nuestro cuerpo como un aliado en el camino del crecimiento, una herramienta para vivir con plenitud y disciplina. El cuidado corporal no es un lujo, sino una necesidad para sostener la fortaleza interna y enfrentar los retos con energía y serenidad. En los siguientes capítulos, exploraremos la importancia de un propósito auténtico, que da dirección y sentido a la vida del guerrero interior. Capítulo 5.
El propósito auténtico, el motor del guerrero interior. El guerrero interior encuentra su fuerza última en la claridad de un propósito auténtico. Dan Millman nos recuerda que vivir sin un sentido profundo es como navegar sin brújula. El camino se vuelve confuso, y la disciplina pierde su dirección. El propósito auténtico nace desde lo más profundo del ser. No es una meta impuesta por la sociedad, sino una llamada interna que nos conecta con nuestra esencia y con algo más grande que nosotros mismos. Descubrir este propósito requiere silencio, reflexión y valentía para mirar más allá de las expectativas externas y las distracciones cotidianas. Cuando el guerrero identifica su propósito, cada acción, pensamiento y emoción se alinea con esa visión, creando un flujo natural de energía y motivación. Este propósito se convierte en un faro que guía en medio de las tormentas, sosteniendo la disciplina interna y la resiliencia frente a los desafíos. Dan Millman nos enseña que el propósito no es un destino final, sino un camino que se construye día a día, con compromiso y presencia. El guerrero aprende a ajustar su rumbo cuando es necesario, manteniendo siempre la conexión con su misión interior. Vivir con propósito auténtico implica también servir a los demás, aportar valor y contribuir desde la generosidad y la humildad. Esta actitud transforma la vida en una experiencia significativa, donde el éxito se mide no solo en logros externos, sino en la congruencia con los valores y el bienestar integral. En este capítulo exploramos herramientas prácticas para conectar con el propósito, la meditación, el diario personal y el diálogo interior honesto. También hablamos de los obstáculos comunes, como el miedo al fracaso, la procrastinación y la influencia de creencias limitantes. El guerrero interior se fortalece enfrentando estos obstáculos con coraje y confianza, sabiendo que cada paso hacia su propósito es un acto de transformación. Así, la disciplina interna se convierte en un aliado poderoso que impulsa la evolución personal y el florecimiento del ser. En los próximos capítulos profundizaremos en la integración de estas enseñanzas en la vida cotidiana, para vivir la vía del guerrero con autenticidad y plenitud. Capítulo 6. El equilibrio entre acción y descanso, clave para la sostenibilidad del guerrero interior. En el camino del guerrero interior, la fuerza no se mide solo por la intensidad con que avanzamos, sino por la sabiduría de equilibrar la acción con el descanso. Dan Millman nos recuerda que toda energía necesita renovación, y que ignorar esta necesidad conduce al agotamiento y la pérdida de propósito. El guerrero consciente comprende que el descanso no es sinónimo de debilidad, sino un acto esencial de autocuidado que fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu. Este equilibrio permite sostener la disciplina interna a largo plazo, evitando la fatiga y manteniendo la claridad y la motivación. El descanso puede tomar muchas formas: sueño reparador, momentos de silencio, actividades placenteras o simplemente pausas conscientes durante el día. Dan Millman destaca que aprender a escuchar las señales del cuerpo y la mente es fundamental para reconocer cuándo es momento de detenerse y recargar energías. El guerrero interior cultiva la paciencia y la presencia para no caer en la trampa de la sobreexigencia o el perfeccionismo. Asimismo, sabe que la acción efectiva surge de un estado de equilibrio interno, donde la mente está clara y las emociones en calma. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras rutinas y hábitos, y a crear espacios sagrados para el descanso y la regeneración. Incorporar prácticas como la respiración profunda, la meditación y el contacto con la naturaleza facilita este equilibrio vital. La vía del guerrero es un camino de sostenibilidad, donde cada paso se da con fuerza, pero también con respeto hacia los propios límites. Así, el guerrero no solo avanza, sino que crece en sabiduría y bienestar integral. En el próximo capítulo exploraremos cómo cultivar la resiliencia, la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a las adversidades, una cualidad indispensable para el guerrero interior. Capítulo 7. Cultivando la resiliencia, la fortaleza inquebrantable del guerrero interior. En el viaje del guerrero interior, la resiliencia se revela como una de las cualidades más esenciales para enfrentar las adversidades con valentía y sabiduría. Dan Millman nos enseña que la resiliencia no es simplemente resistir, sino la capacidad de transformarnos a través del desafío y emerger más fuertes y conscientes. La vida inevitablemente presenta obstáculos, pérdidas y momentos de incertidumbre que ponen a prueba nuestra disciplina y fortaleza. El guerrero interior no evade estas pruebas, sino que las recibe como oportunidades para crecer y expandir su ser.
Cultivar la resiliencia implica desarrollar una actitud mental y emocional que acepta la impermanencia y el cambio constante. Es aprender a soltar el apego a la comodidad y enfrentar la realidad con apertura y flexibilidad. Dan Millman sugiere que la resiliencia nace del equilibrio entre la firmeza y la adaptabilidad, entre la perseverancia y la capacidad de reinventarse. Una mente resiliente reconoce sus emociones, las procesa sin negarlas ni ser dominada por ellas, y actúa desde un lugar de calma y claridad. El guerrero interior fortalece su resiliencia al nutrir una visión profunda de su propósito, que sostiene su motivación en tiempos difíciles. Además, la resiliencia se fortalece a través de la práctica constante de la autocompasión y el autocuidado, entendiendo que el camino puede ser duro, pero merece ser recorrido con amor propio. En este capítulo exploramos herramientas prácticas para cultivar la resiliencia, el diálogo interior positivo, la construcción de una red de apoyo y la práctica del mindfulness para mantener la presencia en el momento. Dan Millman nos recuerda que la resiliencia no es un don innato exclusivo de algunos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar con intención y práctica. El guerrero interior sabe que cada caída es una oportunidad para levantarse con mayor sabiduría y fuerza, y que el verdadero poder reside en la capacidad de continuar avanzando, a pesar de las dificultades. Así, la resiliencia se convierte en el escudo invisible que protege el alma del guerrero y en el motor que impulsa su evolución constante. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo integrar todas estas enseñanzas en la vida diaria para vivir plenamente la vía del guerrero interior. Hemos recorrido juntos el camino del guerrero interior, explorando la mente, las emociones, el cuerpo, el propósito y la resiliencia. Cada capítulo nos ha ofrecido herramientas para cultivar la disciplina interna que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Dan Millman nos recuerda que ser un guerrero no es una cuestión de fuerza física o batallas externas, sino un compromiso profundo con el autoconocimiento y el crecimiento constante. La vía del guerrero es un llamado a despertar, a vivir con presencia, autenticidad y valentía, aceptando nuestras sombras y abrazando nuestra luz. Este camino no tiene un punto final, porque el verdadero guerrero sabe que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Te invito a llevar estas enseñanzas a tu día a día, a practicar con paciencia y amor, y a recordar siempre que el poder más grande está dentro de ti. Si este viaje resonó contigo, suscríbete para seguir explorando juntos más caminos hacia la plenitud y el despertar personal. Gracias por acompañarme en esta aventura interior. El guerrero vive en ti. Ahora es momento de honrarlo y hacerlo brillar.